pubertad al agnatus próximo, es decir, al pariente agnado o los agnados. Es decir, este era el pariente por vía masculina más cercano a él que había estado sujeto o está sujeto al mismo pater familias. En caso de que faltaban agnados o agnados, se llamaba a los gentiles que tenían llamamiento hereditario. Es muy importante destacar que esto se realizaba siempre y cuando no existiera la tutela testamentaria, ya que esta sería la primera en realizarse. A diferencia de los tiempos de ahorita, la tutela en ese entonces se trataba más de la protección, no tanto de la persona, sino de los bienes que tenían. Es por esto que se llamaban a los agnados, ya que estos tenían interés en la herencia, porque si el impúber moría, los bienes serían de él. Entonces se decía que no había mayor interés de cuidar la herencia o los patrimonios de aquel, sino aquel que aspiraba a heredarlos. Justiniano seguidamente cambió es que solo se utilizara el parentesco agnático, que es más que todo un parentesco jurídico, sino que también se hiciera el llamamiento al pariente más cercano, sin importar si era agnado o cognado. Cognado es el vínculo consanguíneo y se tomaba primero en cuenta a la madre o abuelos del incapaz. La tutela podía transmitirse mediante la ium iure cessio, que era un modo de transmitir la propiedad de manera ficticia, simulando una venta. Y además es importante resaltar que al final de la tutela se hacía el acto de actio rationalis distraendis, que era un acto de rendición de cuentas que se realizaba para ver si los bienes había cuidado del patrimonio del impúber. En caso de no hacerlo, tenía que pagar el doble por los daños ocasionados. Ahora les voy a hablar de la división de la tutela legítima. Se dividía en la tutela legítima del patrono, la dativa y la fiduciaria. La tutela del patrono era cuando los libertos o los esclavos manutimidos, la tutela o su tutoría le correspondía a su patrono. En caso de fallecer pasaba a la tutela a sus descendientes. La tutela fiduciaria se llama así porque hace honor o alusión al pacto de fiducia, que fue a raíz de ahí de donde salió. Es cuando una persona o un hijo emancipado antes de la pubertad, su tutela le correspondía o pasaba al autor o aquel que realizó la emancipación. Es importante destacar que la emancipación es cuando se le concede cierta autonomía a una persona por el cese a una sujeción, ya sea a una potestad o a una autoridad. Y por última, y no menos importante, tenemos a la tutela dativa. La tutela dativa era otorgada por el magistrado cuando no había ni tutor testamentario ni tutor legítimo. Se empezó a dar esta tutela porque por el criterio jurídico que surgió, que era importante para el Estado asegurar la protección de los bienes del incapaz. Para el magistrado, para poder otorgar la tutela dativa, debía primero cerciorarse de la moralidad y de la fortuna del nombrado. En Roma e Italia, la ley de Atilia concedió esta facultad al pretor urbano y a la mayoría de los tribunos de la plebe. Seguidamente, en la época de Claudio, esta facultad la tenían los cónsules. Bajo el reinado de Marco Aurelio, se nombró un cargo especial para nombrar los tutores, que era el pretor tutelaris. Y finalmente, bajo el reinado de Justiniano, habían dos cargos especiales para esto: los magistrados municipales, cuando los pupilos eran pobres, y los magistrados superiores, cuando los pupilos poseían fortuna. Corresponde hablar en este momento de la capacidad para ser tutor. La tutela en el derecho romano se consideraba un cargo público. Para ello era necesario tener tres condiciones: ser persona libre, ser ciudadano romano y de sexo masculino. Luego se consideró la posibilidad de extender esta categoría a los filius familia. Estos eran los descendientes legítimos o adoptivos de un pater familia viviente. No solo puede considerarse en el sentido estricto al hijo legítimo, también a esta categoría de filius familia se le incorporaban los extraños, como eran los adoptivos y los esclavos. Luego se comenzó a incorporarse la otra categoría, como es la alieni iuri, también del pater familia. En ellos incluía la categoría de los hijos legítimos, de los hijos adoptivos
de las hijas y de los esclavos. En aquel tiempo, todo esto, la paternidad tenía su afecto en el derecho privado. En la época neoclásica también se consideraban como cargos de tutores a las madres y a las abuelas de sus descendientes. Para ellos tenían que hacer bajo juramento una declaración y con testigos de que no volverían a contraer matrimonio. Continuando con la renuncia. El tutor testamentario se le daba la posibilidad de no tener la tutela, pues haciendo una renuncia. A este proceso se le llamaba, mediante una declaración solemne, bajo testigo de no querer ejercerla. Este proceso se le llamó abdicatio tutelae, que es una frasecista jurídica que significa la renuncia voluntaria o expresa de no querer ejercer una tutela, es decir, la renuncia a ser tutor. El tutor testamentario transfería la tutela a un tutor legítimo. Este tutor legítimo la asumía, pero a su vez también el tutor legítimo podía librarse mediante la injuricencio. Recordamos que la injuricencio es el traspaso de la propiedad emancipable en cuanto a las no emancipables. El cesario, que era el que asumía la tutela, también podía dejar de serlo por muerte o porque sufre un capitis de minutio. Recordamos que esto era la pérdida o la incapacidad total del derecho de una persona, bien sea por la pérdida de la libertad o bien sea por la ciudadanía. En este caso se le volvía a restituir al tutor toda su función. También quiero hablarles un poco sobre la renuncia. El tutor dativo solo podía eximirse o librarse de la tutela aludiendo a casos, se eximía solo aludiendo a casos graves. En la época clásica se le dio la extensión o se empezó a extender lo que eran las excusas a esos tutores testamentarios y luego también se pasó a los tutores legítimos. Las principales excusas que se daban para no ejercer la tutela eran las siguientes. Primero, el ejercicio de cargos públicos o de utilidad pública como eran los magistrados o también lo que pertenecía al concilio príncipe. Esto era también o el consejo principal, que era un órgano de importancia para el Estado. A ellos pertenecían solo las personas de confianza del emperador. Ellos se ocupaban de cuestiones como las cuestiones militares, administrar la justicia, finanzas, asuntos políticos y asuntos de relaciones interiores y exteriores. También este consejo lo podían formar profesores o sacerdotes. Otra de las excusas también eran razones personales por causa de la edad, cuando se cumplían 70 años, o en la vejez, la enfermedad, también cuando por ignorancia o por extrema pobreza. La tercera causa o la tercera excusa que había era cuando una persona ocupaba varios cargos, una familia numerosa, tenía más de 3 hijos o más de 3 cargos, como era el ser tutor o curador. Y finalmente, la última excusa eran por razones personales, privilegios personales, perdón. Entre ellos estaban aquellos que habían sido veteranos del ejército o aquellos atletas coronados. Esta es toda mi exposición. Muchas gracias. Funciones del tutor. El tutor en la administración del patrimonio del pupilo y en su comportamiento de la personalidad jurídica concretaban dos en las más importantes: la gestión de los negocios de la tutela,
Autoritatis interpositur. Autoritatis tutori, la palabra autoritas viene de la voz augere, aumentar. El tutor completa o aumenta con su presencia y consentimiento la insuficiencia del pupilo en cualquier acto o negocio jurídico. Esta se da en la infancia mayor. El tutor debe dar su autorización o consentimiento para los actos realizados por el pupilo, el cual podía administrar su propio patrimonio, pero para obligarse requería administrado por las autoridades. Negotium gestio consiste en ejecutar el tutor un acto sin la intervención del pupilo. Se impone este método al pupilo es infans, o sea, en infancia menor de 7 años. En este caso es el tutor quien obra en el propietario y posteriormente transfiere o traspasa todos los derechos y obligaciones adquiridos al pupilo. Los tutores tenían ciertos deberes para con su pupilo. Debían defender en cualquier momento los intereses de este mismo. Se consideraba más sagrado este deber que el del patrimonio con su cliente. El tutor se ocupa de la fortuna del pupilo y no de su guardia ni de su educación. El punto para esta exposición es obligaciones del tutor. Independientemente de las obligaciones preliminares que debían cumplirse y proceder el ejercicio de la tutela, era la función primordial del tutor atender al pupilo, supuesto que no le correspondía velar por la protección moral y educación del incapaz, por lo cual el magistrado habría de elegir un pariente cercano de aquel o allegado a quien el tutor debía entregar los dineros necesarios para que cumpliera su cometido. El tutor está obligado a aceptar la tutela y administrar los bienes y instituirlos una vez que estén en la previa de la moral, no existiendo sanciones legales posteriormente. Fueron tomadas medidas para salvaguardar el patrimonio del pupilo e indemnizar al tutor por perjuicios que haya hecho el tutor al pupilo en este ejercicio. Acciones que nacen en la tutela. A fin de proteger y amparar al incapaz, se derivaron varias acciones en justicia a lo debido que el derecho había sido lesionado. La accusatio suspect tutoris. Se procedía contra él durante la tutela cuando se le consideraba culpable de fraude o remoción del tutor. Incluso en tales actos se le consideraba con infamia o que no podía seguir teniendo los bienes del pupilo. La actius rationibus distraendis. Esta acción se ejercitaba en caso de que el tutor hubiera sustraído o fraudulentamente bienes del pupilo. El tutor era obligado a devolverle el doble de la suma sustraída al pupilo. La actio tutela directa. Se obligaba al tutor a rendir cuentas del pupilo de todos los gastos realizados al cumplir el pupilo la mayoría de edad para poder hacer el manejo de sus propios bienes. La actus tutela contraria es ejercida por el tutor contra el pupilo con la finalidad de reclamar los gastos realizados para librarse de las obligaciones contraídas con el pupilo. Mi punto a exponer es extinción de la tutela de los impúberes. De allí se derivan sus causas y sus consecuencias. Las causas, por lo menos la muerte. La muerte era un acontecimiento inesperado que podía suceder en relación a que el tutor fallecía. Ya el impúber quedaba desprotegido y debía asumir el cargo que le correspondía en relación a sus bienes, tomar el control de la administración o en su defecto cancelar a alguien que pudiera hacerlo ya de manera privada. La llegada a su pubertad es cuando el pupilo tenía suficiente para tomar el control de sus bienes de acuerdo a la potestad que le daba la ley. Entre las otras causas está la capitis diminutia máxima. Es cuando
el pupilo pierde la libertad y se vuelve esclavo. La capita diminuta media es cuando él pierde la ciudadanía, es decir, él comete algún delito y es tan fuerte que es excluido de la ciudad. Y capita diminuta mínima es cuando el pupilo pierde a la familia o se vuelve independiente y padre de familia, es decir, forma su hogar y por ende le corresponde tomar el control de sus bienes. Entre las consecuencias, ya estas irían en relación al rol que cumple el tutor. Las consecuencias: rendir cuentas. El tutor debe rendirle cuentas al pupilo al momento de entregarle toda la administración en relación a todos sus bienes. Debe tener un balance general de lo que es toda la fortuna que heredó, toda la fortuna que pudo haber hecho o que hizo durante ese periodo de tiempo, y debe ser auditable en todas sus partes. Devolver el patrimonio al impúber. Una vez que la justicia o la ley evalúe todos estos criterios y diga que el tutor tuvo una buena administración de los bienes del pupilo, permite que le devuelva el patrimonio al impúber si no se le comprueba ningún delito. En caso de cometer un delito, viene entre las consecuencias está la multa. Es devolverle al pupilo el doble del costo de lo que le ha sustraído ilegalmente, que se denomina también retributro distraendi, que él tiene que retribuirle todo al pupilo, como lo dije anteriormente, para poder, como multa para poder saldar su deuda. El fiduciario es la persona en el que el testador deposita su confianza para que cuide de su pupilo mientras tenga lo suficiente para tomar el control de sus bienes. Esos fueron los puntos a exponer el día de hoy. Muchas gracias. En este momento, un saludo para la comunidad onillista. Ahora nos corresponde hablarles sobre las tutelas de los impúberes. Y podemos comenzar con este tema en derecho romano, identificando unos términos necesarios para comprender lo que en sí corresponde a las tutelas. Vamos a comenzar con lo que es la paterfamilia. El paterfamilia era aquella persona que tenía la potestad y dominio de todos los integrantes del hogar. Luego entonces tenemos lo que es tutela. Tutela es la autorización, una autoridad confiada a un adulto, y este se correspondería en cuidar todo lo que son los bienes y riquezas que pudieran haber tenido el paterfamilia o la familia para ese entonces. Luego también tenemos los impúberes. El impúbere era la persona que por no poder procrear se consideraba todavía que no tenía la potestad o los suficientes conocimientos para defenderse a sí mismo. Pero más adelante fueron por los proculeyanos definidos de la siguiente manera: las mujeres tenían 12 años y los varones hasta los 14 años. Esto fue así hasta que y aprobado por un criterio de, como lo dice acá, por Justiniano. El término sui iuris y alenis iuris se refieren a lo que sui iuris, a un derecho que es el derecho propio, y el alieni iuris es un derecho ajeno. Tenemos la tutela de impúberes. Entonces, ya conociendo esa tutela, ya conociendo esos términos, podemos decir que esta tutela se efectuaba
cuando una persona perdía o perdía la paternidad o la potestad paterna. Entonces se convertía en sui iuris. De esta manera, sin haber llegado a la pubertad, tendrían que entonces colocarle un tutor para que éste velara por los intereses de la familia, o en ese crecimiento se convertía para el tutor entonces en un pupilo. Existían 3 clases de tutela: la tutela testamentaria, la tutela de agnado o tutela libre y tutela dativa. Yo le voy a hablar sobre el tema de la tutela testamentaria. Para que se diera la tutela testamentaria, esta era designada por el pater familia mediante un testamento. De manera tal que cuando esta persona fallecía, entonces se reconocía por los demás familiares el tutor. Se leía, le había dejado ese tutor, y para que fuera reconocida por la sociedad tenía ciertas características. Esas características son principalmente 3. La primera, que tenía que ser reconocida o confirmada por la magistratura. Tenían que leerse el testamento por los magistrados, y estos daban su aprobación si era legal o no era legal el instrumento, si estaba de buena forma o no. En segundo término, tenemos que la familia pudiera también ser un familiar por la madre, la descendencia de la madre paterna. Entonces esa particularidad también cabe allí dentro de lo que es la característica de la tutela testamentaria. Y en tercer lugar también, que se identifica que un extraño también podría ser tutor, aparte de la familia, pero que este tutor tenía que habérsele reconocido su honorabilidad y su honradez. Cumpliendo esas 3 partes, entonces la tutela testamentaria cumplía de manera legal lo que para ello corresponde.